Chihuahua contra Hacienda. Hacienda contra Chihuahua. La novela del fiscal carnal en Jalisco llega a su fin. La homologación salarial de los policías sigue pendiente. Y además, los aspirantes a candidaturas independientes hoy en controversia. Hacienda contra Chihuahua. Anuncia Secretaría de Hacienda que Chihuahua no recibirá los 700 millones de pesos que reclama su gobernador Javier Corral hasta resolverse la situación jurídica. El gobierno federal quiere ahogar a Chihuahua, declara el senador del PAN Fernando Herrera. El gobernador Javier Corral insiste que la retención de recursos es por indagar el desvío de 250 millones de pesos al PRI. Además, anuncia que organizará la Marcha de la Dignidad Chihuahuense, que iniciará en Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México, aunque no detalló la fecha. Mientras tanto, Estados Unidos buscará la extradición de César Duarte. Corral engaña para ocultar el desastre en Chihuahua, dice José Antonio Amid durante un acto de campaña en Querétaro. Y esa historia continúa. Gracias por acompañarnos. Yo saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Saludos a todos. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Feliz año. Igualmente. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, pues el asunto de Chihuahua, esta novela, fíjate, feliz año cuando estamos a mediados ya de enero, David. Todavía, todo enero es válido. Todo enero es válido. Buenas vacaciones. Podría decir cómo le dicen, pero no. Mejor que le entra al tema de Chihuahua, sí. David. Adelante. Bueno, yo creo que el caso de Chihuahua es una vieja bronca que existe en este país que tiene que ver con el federalismo fiscal. La manera en cómo se asignan y reasignan los recursos del país en su conjunto. Y en este caso creo que el inicio del conflicto tiene que ver, por supuesto, con una especie de revancha, con una especie de castigo de la federación al gobierno estatal de Corral en Chihuahua, precisamente por la investigación muy agresiva, muy audaz del gobernador Corral en contra del exgobernador Duarte y un montón de directivos y de secretarios del anterior gobierno que pues están prófugos o detenidos. Pero también creo que los gobernadores y los presidentes municipales en este país, a falta de conocimiento de las reglas del juego, de los criterios de asignación, del ramo 23 en particular, del presupuesto de egresos de la Federación, también buscan cabildear y buscan presionar para obtener mayores recursos. Y creo que ese problema, que históricamente se inició, por cierto, en Chihuahua en los 60s, con las primeras denuncias de alcaldes que sufrían del traspaso de los recursos, que fue una larga carrera que inició en buena medida, digamos, la irrupción panista en los 60, 70 en el norte del país, es precisamente el problema fiscal. Y en ese sentido yo creo que el problema de Chihuahua versus Secretaría de Hacienda refleja es la falta de transparencia, de criterios claros y de reglas entendidas y pactadas por todos para tener un federalismo fiscal que sea equitativo, justo y progresivo, que sea, digamos, el que fije las reglas para repartir los recursos de este país. Creo que por ahí está el fondo del asunto y eso puede derivar en que otros estados de la República empiecen también a pedir mayores recursos, otros, como siempre, vayan a ser cabildeados a San Lázaro, al Senado, que busquen a los secretarios de distintos temas, particularmente el de Hacienda, al titular de la unidad de financiamiento, etcétera, justamente para buscar llevar más recursos a su estado, a su municipio, y no de discutir los temas en general para el país en su conjunto en espacios como la CONAGO o el Consejo Nacional Fiscal, que es donde deben de discutirse las reglas del juego para repartir los recursos de este país. La semana pasada hablábamos justamente ya en parte de este tema y la novela continúa, Jaime. Seguimos viendo entonces que sí se está llegando más al fondo y por eso duele más. A ver, hablábamos también de eso, ¿no? De que uno de los puntos que saca a relucir este conflicto entre Javier Corral y el gobierno federal es que puede dar la oportunidad de que se legisle y se le quite lo discrecional a la asignación de recursos de Hacienda, porque este caso deja entrever la posibilidad, y de acuerdo a la versión de Javier Corral, de represalias económicas de acuerdo a la postura política, y lo decía en esta semana que inició con la nota de su manifestación multitudinaria allá en Chihuahua, la que fue una buena cantidad de ciudadanos el domingo, con lo que cerró la semana pasada,
donde este tema lo colocó en el centro de la agenda nacional y hizo reaccionar a personajes muy importantes del sistema, entre ellos a Manlio Fabio Beltrones, que era el presidente del PRI cuando se habría hecho esta supuesta triangulación de recursos de la Secretaría de Hacienda, que involucra, y que era cuando estaba Luis Videgaray, es cuando se autorizan estos recursos que vía empresas fantasmas llegan a las campañas del PRI. De esa triangulación, también lo comentamos aquí, ya se sabía en otros estados, pero creo que esta es la vez que se documenta y que se denuncia de manera más clara. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Hay funcionarios detenidos que confesaron que les indicaron que dieran esos recursos. Entonces, eso es muy importante y habrá que seguirle. Aquí decíamos, es necesario que la FEPADE, que la PGR, que el INE le entren al tema y están impávidos. O sea, no le han entrado al tema y creo que viene una segunda etapa y Corral ha mantenido bien el tema y ha puesto en jaque el asunto de todos estos desvíos para acciones y para campañas electorales, que como lo hacíamos también aquí la semana pasada, en Jalisco lo supimos, hace 20 años, cuando del DIF se fueron directos recursos a campañas del PRI, nomás que pues no hubo una denuncia tan enérgica en aquel entonces como esta, y la denuncia no prosperó porque el PRI acababa de irse y todavía mantenía un férreo control en el Poder Judicial de Jalisco, ¿no? Bueno, y la exigencia continúa, se suma y cada vez de manera más fuerte y clara la exigencia que se ha extraditado el ex gobernador. ¿Verdadera intención de combate a la corrupción o también cierto interés velado de guerra política por parte del gobernador de Chihuahua? A ver, lo hemos dicho también otras veces, siempre cuando empieza una campaña electoral es cuando empezamos a enterarnos de muchas cosas. Yo lo que sí creo que en este caso, por lo que ya señalaba Jaime de los argumentos que hay, es importante que al margen de que se pueda utilizar políticamente, se siga la vía jurídica. Yo no creo que ni en este ni en otros casos tengamos que asustarnos de que la vía institucional se siga para la investigación de un caso. El asunto es que vemos que empiezan a salir por todas partes estos casos de corrupción en el país y que por supuesto le están pegando en particular al gobierno federal del PRI, que retomando un poco lo que dice David, la falta de transparencia que hay en el tema del manejo de los recursos federales, especialmente en el gasto federalizado, es increíble. Tú puedes ver, por ejemplo, a través de la vía en que se transparenta el presupuesto federal, cómo se reparte la bolsa general en los estados, pero una vez que entra a los estados se convierte en un túnel oscuro en el que nadie sabe exactamente qué pasa. Y lo vimos, por ejemplo, cuando había necesidad de revisar qué pasaba con el recurso del Seguro Popular. El recurso llegaba a Jalisco, tú sabías de cuánto era la bolsa, pero a partir de ahí le pierdes completamente la pista. No existe ningún lugar en las páginas de internet, ni del Seguro Popular Federal, ni de los sitios que se derivan en los estados, para investigar qué empresas contratas, hacia dónde se van los servicios, cuánto personal. La única información que más o menos tenemos del gasto federalizado es la que se tiene ya después cuando la Auditoría Superior de la Federación hace las revisiones. Esto no puede ser. Esto quiere decir que gran parte del recurso que se gasta en nuestro país desde la Federación está metido en los subterráneos más oscuros, en donde esto, pues, por supuesto, propicia toda la discrecionalidad, que es uno de los señalamientos que hacen contra el gobierno federal, y por supuesto también propicia la corrupción. Opacidad y discrecionalidad. Y corrupción. Julio. Y las investigaciones pues ya venían de un poco antes de esta fecha, ¿no? Nomás que ahora se conoce esto porque pues fue en diciembre finales cuando se deja de dar este recurso de los 700 millones que se dice que estaba sujeto a la disponibilidad financiera y todo este asunto, pero bueno, Chihuahua contra Los Pinos, pues esto sin duda me parece inédito o al menos poco común que un gobernador se enfrente hacia el gobierno federal, y yo creo que lo que estamos viendo es que está fortaleciéndose una
un líder natural de la derecha, que de por sí estaba huérfana ya desde hace buen rato, y ahora estamos viendo una figura que está tomando estas dimensiones nacionales a raíz de una lucha que hay que decirlo es justa, porque claro que César Duarte debe de ser juzgado, investigado, y también claro que estas facultades discrecionales pues no son lo más adecuado para una democracia en cualquier ámbito. Entonces estamos viendo cómo esto se da. Inevitablemente pues esto aterriza en lo político, en lo electoral, y más aún pues porque sí, pues Corral es aliado de Ricardo Anaya, pero también pues claro que estamos viendo que se está esbozando una figura posible que ya habían dicho que en el 2024 podría ser incluso a quien abanderara al PAN, Javier Corral. Se está fortaleciendo, y por eso no nos sorprende también que siga esta andanada, porque le están presionando con todo los líderes de opinión oficialistas, sumisos al régimen, los actores políticos del PRI, y hasta los de Morena, ya se le fueron encima. Incluso, ¿no? Entonces viene la guerra muy fuerte. Incluso el Bronco dijo, no hombre, los gobernadores nos trata la federación muy bien. Hay que ver qué gobernadores, porque fueron el de Querétaro y Silvano Aureoles, no, y el Bronco, o sea, también hay que ver qué gobernadores están tratando supuestamente de desmentir a Corral. Sin duda hace una semana decías que no iba a pasar nada, tú creías que todo esto iba a ser como siempre, ¿no? Una llamarada de petate. Pues sigo siendo escéptico en eso, pero al menos sí se le ve a Corral esta intención de romper ese pacto de impunidad no escrito que hay cuando se cambian las administraciones, mi querido David. Sí, yo lo que creo es que en el fondo, digo, más allá del derecho de capitalizar políticamente el conflicto de Corral y hacer un tema nacional, es muy válido, pero el fondo del asunto creo que tiene que ver con el hecho de que desde que se empezaba a descentralizar el gasto público en este país, digamos con el auténtico federalismo de Zedillo, después con la descentralización financiera con Fox, que tenía una CONAGO mayoritariamente priista, opositora, que le exigió muchos recursos, Calderón, que siguió con la descentralización del gasto federalizado, y ahora que Peña, justamente por beneficiar más a los gobernadores de su propio partido, siguió con la misma ruta. Hoy en el país, entre los estados y los municipios gastan más recursos que la federación, y tenemos dos países: la federación, que tiene muchos más candados y reglas para ejercer el gasto público, el presupuesto de egreso de la federación, y los estados y municipios que prácticamente, como lo decían hace un momento, no tienen reglas, se van a fondos perdidos, a cajas negras. Una vez que se transfieren los recursos, ya nadie sabe dónde quedaron. Entonces, lo que está en juego es muy, muy grave, porque pues él está pidiendo más recursos, pero también está exigiendo que la anterior administración rinda cuentas sobre los recursos que administró. Claro. A ver, pero lo trascendente de esto es que también se descubre una trama que mezcla las dos administraciones, la administración federal con la estatal. O sea, y en la administración federal, aunque desde luego hay una fiscalización mucho más estricta de parte de la Auditoría Superior de la Federación que las auditorías estatales, esta trama lo que trasciende es eso. Cómo hay también esquemas de corrupción que involucran el gasto federal al llegar a los estados para beneficio de un partido político. Entonces esquemas no se aprovechan del lado flaco. Desde luego que Corral, documentando este caso, va a tratar de sacarle raja política, y esta marcha de la dignidad de Chihuahua, que va a salir de Chihuahua para ir al país, es eso. Tiene colmillo, y claro, echado para adelante. La gente no le gustan las melindreses, entonces va a crecer este perfil. Vamos a la pausa, continuamos. ¿Termina la novela del fiscal? El abogado Gabriel Valencia decidió este martes presentar su desistimiento al amparo en el que se le había concedido la suspensión para que el proceso de elección de fiscal anticorrupción permaneciera como está. Su hermano, el diputado Augusto Valencia, lo felicitó. Ya no hay pretextos. Te felicito, Gabriel, por hacer siempre lo correcto. Antes, Canaco había señalado que se anteponían intereses personales sobre el bien común.
El observatorio acusó que intereses políticos pretendían descarrilar el sistema anticorrupción. Con el desistimiento, el asunto se archiva y ya no hay pretexto para que rinda protesta el fiscal anticorrupción elegido el 24 de diciembre, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Ahora solo queda pendiente el caso del Contralor del Tribunal Electoral, donde todo parece indicar que el asunto terminará en una controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la novela del fiscal carnal y la posible, ahora sí, llegada del fiscal anticorrupción en Jalisco. A ver, Julio Ríos, ¿ya? ¿Todo listo? ¿Cómo dejaste las cosas en el Congreso? Pareciera que ya todo quedó... Lo dejaste planchadito. Planchadito. No, mira, aquí lo complicado es que todavía falta un paso que yo no lo tomaría a la ligera, que son los exámenes de control y confianza. Que ahí es donde entendía uno el por qué también decía Gabriel Valencia, espérenme, no me quiero desistir, porque al desistirse él, ya todo quedaba en esta cancha de los exámenes, y ahí es donde pueden meter la chapuza, también. ¿Qué tal si hacen que no pase? Digo, también hay que ser un poco mal pensados, ¿no? Digo, hay muchos elementos para ser desconfiados en este país y en este estado. Y además, supongamos que no es a propósito, pero ya hemos visto que los exámenes de control y confianza no son la Biblia, no están escritos en piedra, pues. A veces por un tema privado, sentimental, los reprueban, por algo que poco tiene que ver de veras con temas de corrupción o de otros, ¿no? Entonces, es por ahí por lo que ocurre. Y lo que pasó con Gabriel Valencia, yo sigo pensando que estaba en todo su derecho de defenderse, porque sí hubo cierto desaseo y en la integración de las ternas, satanizarlo porque es militante de Movimiento Ciudadano me parece absurdo, satanizarlo porque es hermano de un diputado también, porque pues a ver, hasta el fiscal de delitos electorales es hermano del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y ahí nadie dice nada. Entonces eso no tendría nada que ver. Sí creo que el error fue aguantar demasiado, sí creo que después se le vino la andanada y a lo mejor sí se encapricharon al final, se montaron en su macho, en este caso Gabriel Valencia, y esto pues generó un ruido innecesario. Entonces, finalmente creo que es sensata la decisión, es lo correcto. Sí queda ya en evidencia de que hay que hacer reformas a la ley al menos, porque sí existe esta duda de que, bueno, para mí es muy claro que no se debe de tomar en cuenta la evaluación a rajatabla, pero sí debería de hacerse esta adecuación legal para que la evaluación sea lo que se tome en cuenta directamente en la integración de la terna, porque pues si no, de nada sirve pues que se evalúe a los aspirantes. Creo yo que es una de las enseñanzas de todo este embrollo y a ver, esperemos a ver qué pasa con esos exámenes. ¿Secundas la desconfianza de Julio, Sonia? Creo que estaba atorado por los dos lados en este punto que señala Julio. Por una parte, había quien decía que no podía empezar con los exámenes de control y confianza porque al estar detenido el proceso también marcaba que no podía avanzar en ninguna de estas etapas y que si los aprobaba sin que se hubiera desistido y como estaba la suspensión vigente, podría haber algún conflicto jurídico ahí para darles validez. Creo que a final de cuentas todo ha sido pues mal manejado desde el comienzo en la parte de los políticos y creo que lo que alcanza a rescatar todo este procedimiento es la presión que ha habido desde el organismo ciudadano y desde la opinión pública. Por supuesto que los partidos lo que han hecho es tratar de capitalizar el tema a favor o en contra. Escuchar, por ejemplo, ahora al gobernador decir que se secuestraba o se tenía detenido por parte del diputado y su hermano el proceso, sería tanto como olvidar que el gobernador intentó meter en la primera terna a una persona que no cumplía los requisitos de evaluación, que ni siquiera se había querido someter a la evaluación, o que el gobernador presionó muy fuertemente para que quedara una persona muy vinculada a su gobierno y que resultó bien evaluada. Entonces,
o que, tampoco podemos olvidar, por ejemplo, que hay un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que no se ha nombrado, justamente porque los partidos políticos no se han puesto de acuerdo a quién le toca esa cuota, la reclaman tanto el PAN como el Grupo Universidad de Guadalajara. Entonces ahí está atorado. No era responsabilidad solamente de Gabriel Valencia. Sí creo que hubo candados que afortunadamente metieron los organismos ciudadanos y que permitieron que a final de cuentas muchos de los mejores evaluados que debemos entender también que son los que tienen el mejor perfil, son los que fueron quedando, pero más bien por presiones y por estos candados que lograron meter y no porque hubiera voluntad entre los partidos políticos. Al final los partidos de todas maneras se repartieron los espacios, solo que les pusieron de alguna manera la vara más alta y tuvieron que elegir para ese reparto de cuotas a los mejores perfiles. ¿Terquedad excesiva del fiscal Carnal o terquedad justificada? Yo creo que totalmente justificada. A mí me parece que Gabriel Valencia era quizá el mejor perfil y simplemente él lo que reclama es que no lo consideraron suficientemente al momento de integrar la terna y que no se justificó esa decisión. Y creo que tiene toda la razón. Es decir, no se puede discrecionalmente tomar para integrar una terna a fulano, perengano y sotano simplemente sin decir por qué sacaron determinadas evaluaciones, por qué el perfil es requerido o conveniente, etcétera. Esa es la parte discrecional que tiene que ver con la responsabilidad de los políticos que trataron en todo momento de desvirtuar y descarrilar el proceso. Eso no lo tenemos que perder de vista. Claro que Gabriel Valencia tuvo un gran error que fue haber omitido en su 3 de 3 su militancia, que por supuesto es un impedimento político, no legal, pero el hecho de que sea abiertamente militante de un partido político, en mi opinión, lo descalifica completamente. Pero el hecho de que no le hayan dicho por qué no fue integrado a la terna siendo una de las mejores calificaciones, eso le daba derecho a ampararse. Y creo que no le debemos de cargar toda la factura a él, sino a los políticos que metieron todo el tiempo su cuchara para enredar el asunto. Ahora bien, yo lo que creo es que sí hubo una presión ciudadana muy importante y este asunto resultó más o menos bien gracias a la presión, mucho más que a la convicción que ejercieron los ciudadanos sobre la clase política, que al final, en efecto, como se dijo, les pusieron la vara más alta, les pusieron requisitos mayores y eso fue lo que, dentro de lo difícil que fue todo el proceso de asignaciones públicas, se lograron nombrar a buenos perfiles. En la Auditoría Superior, un muy buen elemento. En el fiscal, académico, que fue de las últimas cartas porque se intentaron meter otros perfiles. Los dos magistrados que entraron, bastante buenos, tan buenos que les hicieron el vacío los magistrados innombrables, los que ya están en funciones, a la hora de tomar protesta no fueron, lo cual me parece que revela que el Congreso acciones legales, ¿no? Ya el Congreso tomó una buena decisión, falta el tercer magistrado y la parte que creo que es muy delicada y se ha perdido de vista porque la atención se ha puesto sobre el fiscal anticorrupción, tiene que ver con los contralores, porque no solamente el Tribunal Electoral impugnó la decisión del Congreso y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, sin atribuciones legales, le da la razón al Tribunal Electoral local, porque además la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ya metió una controversia constitucional para deshacerse del Contralor, y eso es muy delicado porque los organismos constitucionales autónomos están confundiendo autonomía con impunidad, porque el Contralor del Tribunal Electoral no es materia administrativa, electoral es materia administrativa, es alguien para cuidar la gestión de los recursos financieros, no para tomar una definición jurisdiccional en materia electoral. Son recursos estatales, pero al final de un sistema electoral en su conjunto. Entonces yo creo que hoy lo importante es que los diputados del Estado metan una controversia constitucional para tumbarle la decisión a la Sala Superior del Tribunal y que el Congreso nombre a los contralores de todos los organismos autónomos constitucionales para que haya contrapesos y cuiden los recursos públicos de todos. Es absurdo que los mismos órganos nombren a sus auditores. A su compa, a modo, ¿no? Es un sinsentido. Jaime. A ver, yo creo que la buena noticia de este episodio es que se mantiene la ruta correcta, se salva un escollo más de los que aquí dijimos desde el principio se van a estar presentando. Digo, hay una resistencia natural, hay presiones para todos estos personajes, estos 10 funcionarios que le van a dar vida al sistema estatal anticorrupción y a donde que se está construyendo ajeno a la lógica que siempre prevaleció, que era la de cuotas y de cuates, ¿no? Creo que hay un logro muy importante en el nombramiento de estas dos figuras claves para el sistema estatal anticorrupción, como lo es el auditor,
¿no?, que inauguró la semana pasada una nueva era de una auditoría que estuvo secuestrada 10 años y que le costó a la sociedad civil aprender a organizarse, ser tenaz para lograrlo 10 años después. Entonces hay que valorar en toda su dimensión ese paso. Y esto mismo se está logrando con el primer fiscal anticorrupción, que habrá que arropar muy bien para que no caiga en las presiones y en las tramas de corrupción en las que se vieron ahogados los otros funcionarios, como pasó con quien fue titular de la auditoría por más de 10 años, ¿no? Creo que esa es la buena noticia. Vendrán muchas más resistencias. Yo platiqué hoy con el fiscal anticorrupción, que el que va a ser primero en la historia de Jalisco. Lo siento fuerte, independiente, valiente, buen perfil. Y muy respaldado socialmente. Creo yo también que hay que reconocer... Porque no era el que iba a llegar, no era el que estaba en los planes. Exactamente, bueno, eso es lo valioso. Sí, eso es lo valioso, que están llegando dos totalmente independientes. Lo que hay que cuidar, es que no los envuelvan, porque de eso va a haber 1001 estrategias de la clase política, de la clase gubernamental, de los poderes fácticos para inmediatamente coparlos, ¿no? Y creo que ahí hay un gran papel que están haciendo los 5 notables anticorrupción, que están haciendo un papel súper digno ahí en el Comité de Participación Social. Y sí hay que enfatizarlo, cuando platica uno con los colegas de otros estados, se sorprenden de que, caray, ¿cómo que ahí la sociedad logró que el gobernador cambiara la terna? Eso impensable en otros estados como Querétaro o Aguascalientes, donde los que nombraron como fiscal eran ex empleados del gobierno del estado. El respaldo social en redes, ahí no hay independencia, al comité vaciladas, es fundamental, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a la pausa. Le debemos comentarios ya desde el anterior bloque. Nos ponemos al corriente en unos instantes. No se vaya. Homologación salarial a policías. Tendrá que esperar. Septiembre de 2017. La Agencia Metropolitana de Seguridad anuncia que prepara la propuesta de homologación salarial a los policías municipales del área metropolitana de Guadalajara para que todos ganen lo mismo en 2018. El director del organismo, Marco Valerio Pérez, aseguró que buscarían igualarlos al sueldo de la policía de Zapopan, donde el salario base es de 17,020 pesos. Este enero de 2018 se anuncia que se suspende por tiempo indefinido dicha homologación. El titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, reveló que no se entregarán los 110 millones que reservaron en el presupuesto estatal de 2018 hasta que se cumplan varios requisitos. Bueno, nosotros continuamos en controversia y vamos a los comentarios de ustedes a través de las redes sociales a propósito de los temas que hemos tocado hasta estos instantes, y enseguida le entramos de lleno al tema de la homologación salarial a los policías. ¿Consideras que la Secretaría de Hacienda se vengó del gobierno de Chihuahua al enviarle menos dinero del esperado? Gracias a ustedes por sus comentarios. Jesús Sandoval dice: claro que es venganza, porque balconeó a uno de los dinosaurios pesados del corrupto PRI. Y esa fue la respuesta. Gracias, Jesús. Osvaldo Gutiérrez dice: es necesario reformar la ley para que las partidas discrecionales no existan. Chihuahua es uso político del presupuesto. Gracias. Lucy Pérez: puede ser, pero pregúntele a una ama de casa cómo le hace con el gasto y listo. Muchas gracias por su participación. La pregunta de Canal 44: ¿quién o qué influyó en Gabriel Valencia para que se desistiera de su amparo contra el nombramiento del fiscal anticorrupción? Y las respuestas: Jesús Sandoval de nueva cuenta dice: le jugaron mucho al tío Lolo los hermanos Valencia, arropados por Alfaro, aunque lo nieguen. Nos dice Osvaldo Gutiérrez: sistema anticorrupción tiene que demostrar imparcialidad y profesionalismo, de lo contrario perderá credibilidad. Muchas gracias por los comentarios. Ahora opine usted acerca de este siguiente tema, el de la homologación para los policías, que tendrá que esperar, por lo menos porque los recursos del Estado todavía no son asignados. Sonia. Bueno, pues
uno de los pasos más importantes que se habían dado en el tema de la coordinación, no porque tenga que ser definitivo o vaya a cambiar la situación del Estado, sino porque era como la primera señal de que todas las esferas estaban por lo menos en la misma sintonía de empezar a resolver un problema. Otra vez lo echan para atrás y le vuelven a mezclar la parte partidista. Creo que es un tema en el que ya no podemos seguir jugando y así como en otros, en el tema del sistema anticorrupción, creo que los ciudadanos tenemos que empezar a poner mucha más atención y no permitir que en este proceso electoral el tema de la seguridad vuelva a secuestrarse por los actores políticos, vuelvan a jugar, porque es un tema que nos está lastimando muchísimo. Si el gobierno estatal y los gobiernos municipales no se ponen de acuerdo con respecto a la homologación salarial y se destraba ya, creo que podemos pensar que volvemos a donde estábamos antes, en donde cada quien jalaba por su lado, pero para no hacer nada. Julio. Pues bueno, el proyecto, tengo entendido ahora que 17,100 pesos mensuales, muy atractivo sin duda, porque los policías tienen sueldos que bajísimos, arriesgan su vida. Y bueno, y la lógica de esto, según explicaban, era que había que homologarlo en toda la ciudad, porque aunque alguien duerma en el Salto y viene a trabajar a Guadalajara, pues necesita la seguridad en todo en toda esta zona conurbada. Entonces, esa es la lógica también de tener un salario homologado. Mucho se habla, por ejemplo, de que la Ley de Seguridad Interior ataca el asunto de que las policías están mal preparadas, mal capacitadas y no pueden hacer frente a la delincuencia. Entonces, cuando uno se pregunta si en lugar de fortalecer eso que están aceptando, que es débil, meterle a las policías municipales, ¿por qué no se está haciendo? Y aquí está un claro ejemplo. Y como bien decía Sonia, una vez más, se están yendo a lo político, se están yendo a los dimes y diretes, y me sorprende porque incluso el gobierno del Estado lo había cacareado y presumido cuando estaba esto de la aprobación del presupuesto. Pérez Partida y Roberto López decían, no, ya está listo, iba a haber una homologación, y lo anunciaban y lo presumían. Entonces ahora, ¿por qué no? ¿Y por qué buscan el cómo no y no el cómo sí? Si es una urgencia. La verdad que es lamentable que esté pasando, porque como bien dice Sonia, es la seguridad, y mala suerte que haya tocado este acuerdo previo al año político. Si hubiera sucedido esto en 2017, a lo mejor hubiera aterrizado, pero qué mala suerte que toca ahora que viene este golpeteo. Porque los puntos que señalas, Paf, pueden ser admisibles, que tienen que ver con las reglas de operación. Exactamente. Porque cuando estuvieron las mesas de trabajo no dijeron, oye, pero si tienes que poner cuáles son los operativos para no mezclarlo con lo administrativo, cuál es la diferencia que se va a pagar para que no se mezcle con otras prestaciones y no les chupen en impuestos o en cosas que tendría que pagar el municipio, este aumento a los policías, y sí les quede a ellos el beneficio, y otros puntos más sobre cómo se va a transparentar y se va a administrar ese recurso. Pero eso lo tendrían que haber puesto cuando estaban las mesas de discusión y no salir ahora cuando ya se tendría que haber cobrado la primera quincena con ese monto, el gobierno del Estado decir que por eso no lo paga. O la otra es que a lo mejor el gobierno del Estado trae broncas de flujo financiero y lo está escondiendo de esta manera. Y lo aprovecha para el golpeteo, pero ¿para qué lo presumen desde antes entonces? Bien dicen. Por lo pronto, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Ibarra, dice que la homologación va aún sin los recursos del Estado. Con recursos propios de los municipios. Del municipio. Bueno, el caso de Guadalajara es el que menos le cuesta, porque los policías de Guadalajara es un brinco muy leve. Son los que más se aproximan. No, el tema es subsidiar al policía de Ixtlahuacán, al policía del Salto, que está al 50% o más del de Zapopan. A ver, aquí lo grave es que en un asunto que debe ser prioritario, otra vez queda a todas luces que es un asunto al que no le meten tiempo, al que no le pusieron el cuidado que merecen los altos índices de violencia en esta ciudad, y que la seguridad sea el tema de mayor crisis a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Es un tema, a ver, homologándole el sueldo a los policías no se resuelve, pero es un buen paso para trabajar en un tema fundamental para fortalecer las policías municipales,
sobre todo municipales, en espera de este modelo policial que también le han dado largas en la discusión a nivel nacional. No sabemos si los policías, la figura del policía municipal va a seguir o no, pero sin duda el ver el asunto de sus sueldos es un paso para trabajar en la dignificación del policía, es un paso para hacer más atractiva y estimular las vocaciones policiales que resuelvan un tema que es determinante en el éxito o fracaso de las estrategias policiales. Si no tienes policías, no tienes manera de patrullar la ciudad. Y si no patrullas la ciudad, no puedes prevenir e inhibir el delito. Y otra cosa que se dice, y un requisito que yo creo que es el que yo veo más serio de esta argumentación del Estado para no haber cumplido con un tema que pudieron haber aclarado, como dice Sonia, desde antes. Hace tiempo. El tema de, ¿le voy a dar este sueldo o no, este aumento o no, al policía que está sin aprobar los exámenes de control y confianza? Que es otro tema también clave para mejorar el tema de la calidad de las policías, que por lo visto y por los resultados que hay y por cómo la delincuencia le ha ganado la competencia a todas luces a las corporaciones policiales, pues dan muy malos resultados. La homologación desincentiva realmente la corrupción entre los elementos policíacos o que se presten para irse del lado oscuro, David. No, yo creo que no resuelve, digamos, el problema de la corrupción, pero por lo menos alinea los incentivos en la ruta correcta, que es que hay un aumento, que las prestaciones suben, que hay mayores garantías, que hay beneficios, etcétera. Pero los salarios siguen siendo muy bajos, pero el problema es que en esos agregados, en esos grandes números, pareciera pequeño incremento para un policía en el total son ciento y tantos millones de pesos. Yo lo que creo es que en efecto se le ha puesto poca atención, poco cuidado, poco compromiso a un tema mucho más institucional y técnico que tiene que ver con la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad y de otras agencias metropolitanas, de las políticas metropolitanas en general, porque creo que si realmente queremos unificar servicios públicos, políticas públicas a nivel de la ciudad, los ayuntamientos tienen que trabajar en serio entre ellos, ponerse de acuerdo, no solamente tener la voluntad política, sino tener la capacidad técnica para hacer esa integración, esa unificación metropolitana, y eso creo que no lo hemos visto. Recuerdo que en alguna discusión del IMEPLAN decían que iban a empezar por la agencia más difícil, que era la de seguridad pública, porque entonces las demás iban a ser muy fáciles ya por efecto dominó, y al contrario, resultó que ha sido muy compleja, donde varios actores muy importantes son actores políticos antes que técnicos, que tienen aspiraciones electorales, y eso politiza y partidiza la discusión. Ese es parte del problema. Entonces, por eso se nos ha ido de las manos el asunto de la seguridad pública, y no es un asunto de recursos, que desde luego que es el atorón ahora. No, tiene que ver con temas de capacitación, de profesionalización, de carrera, de derechos humanos, de educación, de muchísimas cosas que nos va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que lo que le ha metido a trabajo el gobierno del Estado y los ayuntamientos es poquitito frente a lo que se requiere para la ciudad. ¿Percibes también ahí algún interés político? Sí, porque hay un tema de decir, yo ya me voy, a mí no me interesa, yo tengo aspiraciones políticas, yo prefiero denunciar o responsabilizar al de enfrente al otro, yo me deslindo, yo me lavo las manos y se pasan la pelota y el asunto se va agravando, pero al final del día es un problema de todos, empezando por la ciudadanía. Hasta el coordinador de la agencia ya está preparando sus maletas, pues. Entonces, a ver, para irse a otro cargo de elección popular. Y si nos vamos al origen del tema, eso también tiene que ver con la debilidad institucional que hoy padece el Instituto Metropolitano de Planeación, que también se manoseó políticamente, claro, y no tiene la autoridad para regir y decirle a los alcaldes, a ver, maestros, este es un tema técnico en el que tenemos que poner como en prioridad, más allá de sus intereses políticos, aspiraciones, un tema técnico de la ciudad que es la seguridad pública. Entonces esa suéltenla a la agencia y vamos a trabajar sin importar colores. Eso no se ha logrado. En el IMEPLAN muchas de las decisiones están orientados a temas político-partidistas y eso también le está pegando a la seguridad, como le pegó al asunto del desarrollo urbano, donde cada ayuntamiento hizo sus propios planes parciales sin atender nunca una lógica o una visión metropolitana que nadie pudo hacer valer. O sea, porque ya van 3 directores del IMEPLAN cuando debería ser 1. Así es. Bueno, con eso nos vamos nosotros a la pausa. Enseguida regresamos. No se vaya.
candidatos y falsificadores. El Instituto Nacional Electoral detecta firmas falsas de apoyo en 28 aspirantes a la candidatura independiente para diputado federal y levantó denuncia ante la FEPADE. Lamentable que se quiera engañar a la autoridad electoral, declara el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Ante estas irregularidades, el INE revisará con lupa las firmas para los cargos de senadores y la presidencia de la República. Sin embargo, las firmas falsas despreocupan a los aspirantes presidenciales Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco. De acuerdo al diario Reforma, consejeros del INE confirmaron que tienen la sospecha de una posible industria ilegal que se dedica a vender y comprar padrones, a capturar información de las credenciales de elector y a traficar con los datos personales de la ciudadanía. Bueno, pues también en este tema de los aspirantes a candidatos independientes, ahora una investigación que podría hacer que se caigan inclusive las eventuales candidaturas de algunos que ya habían logrado la suma suficiente de firmas. Hay uno de los aspirantes independientes a la presidencia de la República que dijo, a mí me ofrecieron, no las aceptó, y queda claro por qué lleva tan poquitas firmas, ¿no? 8 Pedro Ferriz de Con. por 8 pesos por credencial. 8 pesos. 8 pesos por cada, y serán 28. Por cada credencial. Era 1 millón de credenciales. Le ofrecían, oye, yo aquí tengo 1 millón de credenciales. 8 pesos por firma, eran 8 millones. Eso lo dice Pedro Ferriz de Con, ¿no? Claro, que hay que decirlo, es el que va más atrás de la recolección de firmas. A ver, lo que dijimos aquí es que en este asunto de los independientes iba a haber de todo, ¿no? Claro. Los que dignificaran la figura, los que ya de alguna manera pasaron una prueba, como es el caso de Pedro Kumamoto, como es el caso de Manuel Cloutier, que ahí van ganando firmas e incluso abriéndole paso a más gente que va detrás de ellos en sus mismas plataformas políticas, como el caso de Wikipolítica. Sin embargo, hay unos impresentables que también están ahí de independientes y son los que desde luego le entran a este tipo de jugada. Yo creo que ahí la autoridad electoral lo que tiene que hacer es inmediatamente que acredita la trampa, pues eliminarlos y sacarlos de la contienda para que no estén atentando con esto que sin duda es un avance democrático, la participación independiente de los partidos políticos, que quite el monopolio a los partidos políticos para accesar a puestos de liderazgo y de representación pública, ¿no? Y aquí la gran pregunta es de dónde salen también estas firmas, ¿no? Es decir, ¿quién tiene esta capacidad? Porque de repente también tenemos o podemos voltear hacia los propios partidos políticos, que son quienes tienen esta facilidad entre su militancia de pedirles las copias y las fotografías. No, porque entonces habrías tenido credenciales válidas, o sea, que están en el registro Pero algunos nacional. nada más llevaron copia fotostática. No, yo creo que tendrá que ver más bien con alguien que tenga el padrón y tenga los datos del padrón, que normalmente son los partidos políticos, pero bueno, ya hemos visto que puedes conseguirlo también en internet o aquí con alguna empresa de estas que tienen contratos con el Ayuntamiento de Guadalajara. Ajá. A lo mejor también te lo puede facilitar, bueno, ¿no? El escándalo de Indascom. Sí, esa a la que se refería Sonia. Vendió el padrón electoral Partido Movimiento Ciudadano. Fue un escandalazo. Claro, pues a eso me refiero, justamente a eso. A ver, yo coincido con Jaime, entre los independientes hay de todo, están quienes están haciendo el recorrido y que algunos están muy rezagados en firmas. Vemos el caso de Marichuy, la candidata de los indígenas, que difícilmente alcanzará las firmas que le pide el Instituto Nacional Electoral, pero que ha aclarado justamente, estamos jugando derecho, vamos a capturar las firmas que nos alcance el tiempo, porque el asunto no era estar en la boleta, sino formalizar este movimiento que se ha venido estructurando desde hace pues ya más de 2 décadas en diferentes puntos del territorio nacional, con la autonomía de las comunidades indígenas, con los autogobiernos y con todos estos procesos. Está el caso que ya citaba Jaime también de la gente de Wikipolítica, ya casi todos están a punto de alcanzar. José Martínez acaba de alcanzarlo el fin de semana, Susana está por alcanzarlo también, Susana Ochoa en estos días, le faltaban ya muy poquitas, han cubierto la parte territorial
territorial también, que es la otra parte que se acredita. ¿Qué tendrá que suceder? El Instituto Nacional Electoral le tendrá que dar derecho de audiencia a los independientes, pero yo creo que debe haber una consecuencia, y en el caso de los que pues se confirme que hicieron trampa, tienen que quedar fuera. No puede ser de otra manera. Son al menos 28 los que se habla que podrían quedar fuera por todas estas marrullerías. Alguno podrá argumentar que no se dio cuenta o que fueron sus... Porque además cualquiera se puede dar de alta. Sí, claro. Pero también hay algunos otros que pues no podrían decirlo, porque además de estos que venden, que les ofrecen 8 pesos la credencial, hay otros que eran toscos, marrulleros, porque subieron credenciales de licencias de conducir, monederos electrónicos, hasta cédulas de Guatemala encontraron en algunos casos, de acuerdo a lo que han reportado los consejeros del INE en las entrevistas que han dado en estos días, ¿no? Y había también otro que era un candidato, Edgar Portillo, que entrevistamos alguna vez, que por cierto su única propuesta era hacer a México campeón de la Copa del Mundo de Qatar, que es la próxima. Ahí que había un promotor que 78,000 firmas él solito, 861 por día, incansable, hasta de acuerdo a lo que leía en la columna de Carlos Puch, ahí lo detallaba, hasta en Año Nuevo y Nochebuena se puso a reunir. Desde que se abrió el plazo para la recolección de firmas, ha juntado 35 por hora sin descanso. Mira, 35 por hora. Entonces, sin duda, ahí no se puede decir que no sabían, ¿no? Y pues esto es reflejo, ¿no?, también de la política mexicana, porque mucha gente se queja que los políticos son unas ratas. A ver, espérate, pero los políticos no llegan de Saturno, salen de entre la sociedad. Igual también aquí, como los independientes también salen de la sociedad, tiene que haber lo que son, algo tiene que haber, exacto. Entonces tiene que haber de todo como en botica. Entonces no nos sorprenda, pues, así como la sociedad es tan plural, también estamos viendo ahí un reflejo. Dolo, porque yo insisto, los promotores, cualquiera de nosotros puede darse de alta como promotor de un aspirante. Entonces lo que tendrá que hacer la autoridad es acreditar a estos candidatos que ellos son los responsables. Y la otra parte será pues eliminarles estas firmas, y ya con eso seguramente no alcanzarán el registro. Esto deja también mal parado al ciudadano común, ¿no? Porque mucho se hablaba de la necesidad de impulsar las candidaturas independientes. ¿Ya qué trabajo les ha costado a los que están buscándola, en serio, conseguir las firmas? Porque muchos ciudadanos desconfían y no querían apoyar. Claro, yo creo que el régimen está diseñado de tal manera que se dificultan las candidaturas independientes. Los partidos políticos, aunque accedieron a abrir el sistema a las candidaturas independientes, pusieron suficientes candados para inhibir la participación ciudadana y la construcción de candidaturas independientes. Segundo, entre las candidaturas independientes ya se ha dicho mucho, hay de todo. Y en ese sentido, pues también los oportunistas, los advenedizos, los acomodaticios, pues también se encargarán de desprestigiar la propia figura. Y tercero, pues que al final en la oferta política tan, digamos, enrarecida, confusa, amalgamada que va a haber, pues también los independientes pues son parte ya de la clase política, porque finalmente pues se presentan una vez, pero a la segunda vez pues ya los conocen, ya tienen algún desgaste, ya tienen algún vínculo. Es difícil mantenerse como parte de la política estando fuera de la clase política, participando en política. Es un contrasentido, así que pues los independientes terminan siendo parte de la clase política, y el ciudadano, la ciudadanía en general, pues los empieza a ver como parte de eso. Entonces yo sí creo que va a haber una suerte de desencanto de la figura en estas elecciones, que ya es una figura nacional, pero al mismo tiempo va a haber una apertura y van a ingresar a las cámaras algunos independientes, y eso creo que va a oxigenar muchísimo el sistema político mexicano. Yo soy un convencido de la importancia de las candidaturas, no como un sustituto de los partidos, sino un complemento de la oferta política que refuerce el sistema político democrático. Y donde van a ser interesantes y sí tienen muchos sentidos en los municipios. Ahí sí emergen líderes naturales, algún médico, algún profesor. Entonces ahí sí va a ser muy positiva. Y en Jalisco pues todo indica que a la gobernatura no va a haber ninguno. El único que parecía que era Salvador Cosío, pues se dio cuenta que mejor me voy al verde, y en vez de tantas firmas nomás ocupo una, ¿no? La de Enrique Aubry, y listo. Ya se le cayó. Bueno, ¿ya se cayó? Ahí es otra cosa que no sabíamos. A ver, ¿cómo está ahí? Bueno, ya se cayó. Ya se cayó. ¿Puede regresar a Independiente? No, ya no se puede. Ya no se puede. Ya perdió esa oportunidad. Creo que también lo que vale la pena comentar de este asunto es que hay varios perfiles de independientes, ¿no? El más reconocido por el trabajo que lograron, por
por las simpatías que despertaron, por los logros que hicieron, por ejemplo, en el Congreso, en el caso de Pedro Kumamoto, que sacó lo de sin votos no hay dinero, cómo empujó el asunto de, junto con los demás partidos, porque no es un asunto exclusivo de Wikipolítica, el tema de la derogación del fuero, pues les ha dado una gran identidad y han ganado mucho de lo que la gente piensa de las candidaturas independientes. No los ponen así como el modelo a seguir. Pero, por ejemplo, hay en Tlaquepaque un candidato que también en 24 horas juntó las firmas que se necesitaban para Tlaquepaque. Se llama Alberto Alfaro, yo no sé si el apellido le esté ayudando, pero la sacó en 24 horas. Es un empresario, también ya platiqué con él, y a él ya le validaron las firmas, o sea, le dijo, oye, pues dicen que se pueden comprar y tú eres empresario, las compraste. Me dicen, no, a mí ya me las validaron, o sea, ya están validadas por el Instituto Electoral. Y lo que me dicen, me enseñó algunas encuestas, con posibilidades de competir seriamente ahí en Tlaquepaque. Entonces habrá que ver también cómo revitalizan la elección. Una elección que va a tener como elemento nuevo la consolidación de los independientes, esta feminización de las candidaturas con el tema de la paridad de género, ¿no? Se habla del momento que Alfaro trae como 11% de las preferencias en San Pedro Tlaquepaque, lo cual por lo menos le garantiza estar ahí como regidor, ¿no? Ya como regidor. Mínimo, estaría como regidor. Vamos a algunos de sus comentarios, vamos a los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. ¿Qué consecuencias deberían tener los candidatos independientes que presenten firmas falsas para su registro? Lo que preguntó Canal 44. Y los comentarios de usted, gracias al señor de la Rosa, dice: nunca más tener la oportunidad de volverse a registrar. Se supone que queremos cambiar la forma de ver y hacer política, y el primer acto de honestidad es precisamente no presentar firmas falsas. Muchas gracias por su comentario, Osvaldo Gutiérrez. El tráfico de firmas y los intentos de fraudes al INE deben ser sancionados de forma ejemplar. Gracias. Lucy Pérez dice, pues sin pensar, cancelarlos. Pues en definitiva, seguro eso es lo que veremos ya como la primera consecuencia. Bueno, pues llegamos al final ya de este espacio, por supuesto agradeciendo a usted el favor de su compañía. Compañeros, muchas gracias, muy amables. Y Sonia nos debe ahí la exclusiva, ¿no? Gracias, buenas noches a todos. Sonia, pues ya cuéntanos. No era de un independiente, pero... Buenas noches. Gracias, pásela bien.